En el incesante fluir de la existencia, la verdadera fuerza se esconde no en la rigidez que resiste, sino en la capacidad de ceder. La naturaleza confirma esta verdad milenaria. El bambú, con su aparente fragilidad, se dobla ante la tormenta más feroz, y al hacerlo sobrevive, mientras los robles inquebrantables con toda su imponencia a menudo se quiebran. Pero, ¿qué secreto yace en esta danza de flexibilidad? ¿Y cómo podemos integrarla para que nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra mente se adapten con gracia a las tempestades de la vida, en lugar de romperse? Nos encontramos a menudo cargando una mochila invisible, llena de expectativas rígidas, de planes inflexibles y de la pesada necesidad de controlar cada brisa que nos roza. ¿Acaso no anhelamos la ligereza de aquel que se mueve con el viento, sin apegarse a ninguna forma, sin resistir ninguna dirección? En los próximos minutos vamos a recorrer juntos un camino que nos invita a despojarnos de esa carga, a mirar el mundo a través de los ojos de la sabiduría ancestral. Descubriremos que la adaptabilidad no es debilidad, sino una forma sublime de victoria. Al final de este viaje, si permites que la verdad penetre en tu ser, te pregunto, ¿cuál es esa única resistencia que al soltarla podría transformar tu realidad? Te invito a compartir una palabra o una frase, el eco de esa verdad, en los comentarios. Tu testimonio es el alimento de esta comunidad que busca el flujo. ¿Alguna vez has notado cómo la tensión se anida en los hombros, cómo la ansiedad aprieta el pecho o cómo el dolor se instala en la espalda baja cuando te aferras con terquedad a una idea, a una expectativa o a un pasado que ya no existe? No es una coincidencia, es un eco. La sabiduría milenaria de la medicina tradicional china nos revela una conexión intrínseca y profunda entre nuestra fluidez emocional y la salud de nuestro cuerpo físico. Cuando nuestra mente se endurece, nuestro cuerpo a menudo sigue el mismo camino, manifestando esa rigidez interna en dolencias y malestares. Imagina un río cuyo cauce se ve bloqueado por una enorme roca. El agua no detiene su curso, no lucha contra la piedra, simplemente la rodea, se adapta a su presencia, encuentra un nuevo camino y al hacerlo, sigue fluyendo, nutriendo la vida a su paso. Ahora piensa en un tronco caído, inmovible, resistiendo el caudal. Con el tiempo, se pudrirá, se estancará o será arrastrado con violencia. ¿No es esta una poderosa metáfora de nuestra propia existencia? Nos aferramos a patrones mentales rígidos, a emociones estancadas, y la vida, el gran río, se ve forzada a seguir su curso, dejándonos atrás, en un estado de estancamiento que, a la larga, se convierte en sufrimiento. En el corazón de esta comprensión yace el principio taoísta del yin y el yang, el delicado equilibrio entre la suavidad y la firmeza. Cuando el yang, la acción, la dureza, la resistencia, domina sin la contraparte flexible del yin, la receptividad, la fluidez, el ceder, surge el desequilibrio y con él el malestar. Los maestros ancestrales nos enseñaban que la enfermedad no es un castigo, sino una señal, un mensaje del cuerpo que nos implora volver al flujo natural, a la armonía perdida. Hay una antigua parábola sobre un anciano sabio que vivía en la cima de una montaña. Un día, un joven guerrero, fuerte y arrogante, subió para desafiar su sabiduría. «Maestro», dijo el guerrero con altivez, «dígame, ¿cuál es la mayor virtud en la lucha?» El anciano, con una sonrisa serena, le pidió que abriera la boca. El guerrero obedeció. «Mira tus dientes», dijo el sabio. «Son fuertes, duros, inquebrantables, pero al final de tu vida, ¿cuántos te quedarán?» El guerrero reflexionó. Luego, el sabio le pidió que sintiera su lengua. «Tu lengua es suave,
flexible, siempre en movimiento, y te acompañará hasta el último de tus días. La lección era clara. La fuerza real no reside en la dureza que se rompe, sino en la suavidad que perdura, en la adaptabilidad que vence. Así como el bambú que se curva con el viento más impetuoso sin quebrarse, nuestra fluidez emocional es nuestro escudo más poderoso contra las adversidades. A menudo, el sentido común nos engaña. Nos dice que debemos ser fuertes, que debemos resistir, que ceder es un signo de debilidad. Pero el Tao nos enseña lo contrario. La verdadera fortaleza es una danza con la vida, un baile de ceder y avanzar, de soltar y recibir. No es la imposición de nuestra voluntad lo que nos trae paz, sino la delicada observación de lo que es y la sabia decisión de cómo responder. Si no aprendemos a disolver estos bloqueos emocionales, estos patrones mentales rígidos, continuaremos luchando contra molinos de viento internos, agotando nuestra energía vital y negándonos la oportunidad de una salud plena. La rigidez nos encadena, la fluidez nos libera. Pero, ¿cómo podemos aprender a ser como el agua, a disolver lo que nos aprisiona y a encontrar la verdadera libertad? Cuando empezamos a comprender que el principio de la adaptabilidad, tan bellamente encarnado en la humildad del agua, es la llave para disolver los bloqueos emocionales y los patrones mentales rígidos, una nueva perspectiva se abre ante nosotros. No es una lucha por liberarse, sino una relajación, una entrega a la inteligencia inherente del universo. El beneficio central de esta sabiduría es el descubrimiento de una fluidez natural que ya habita en nuestro ser, una capacidad intrínseca para movernos a través de la vida con una gracia que antes creíamos imposible. Consideremos el paradójico poder de ceder. En un mundo que exalta la victoria a través del conflicto, el Tao nos susurra que rendirse no es perder, sino ganar una libertad que ninguna batalla podría ofrecer. La suavidad conquista a la dureza y lo flexible prevalece sobre lo rígido. Imagina estar atrapado en una caja mental, una metáfora espacial para tus patrones rígidos. Puedes golpear las paredes, gritar, frustrarte, pero la sabiduría del agua te invita a encontrar la salida más sencilla, a fluir a través de la grieta más pequeña, a desbordar los límites autoimpuestos. No hay necesidad de destruir la caja, solo de comprender que tu verdadera naturaleza no está confinada en ella. Piensa en un estanque estancado frente a un río que fluye. La quietud forzada del estanque acumula impurezas, mientras que la corriente ininterrumpida del río se purifica a sí misma con cada movimiento. Así es la mente cuando se apega a viejos resentimientos o ansiedades futuras. Se estanca, pero cuando adoptamos la metáfora del flujo, permitimos que las emociones pasen como las hojas arrastradas por la corriente, sin aferrarnos a ninguna, liberándonos del peso del ayer y de la preocupación del mañana. Esta es la metáfora temporal de la adaptabilidad, no quedarnos atrapados en el fue o el será, sino habitar el es con plenitud. La vida, como las estaciones, nos ofrece ciclos de expansión y contracción. En el invierno de nuestra mente, tendemos a la rigidez, al aislamiento, a la protección, pero el principio de la adaptabilidad, como la llegada de la primavera, nos invita a deshelarnos, a abrirnos, a recordar que después de cada frío viene un renacer. Esta metáfora de estaciones, ciclos, nos enseña que los patrones rígidos no son permanentes. Son fases y, como tales, están destinadas a transformarse. Hubo una vez un alfarero que, a pesar de su habilidad, se frustraba cuando la arcilla no tomaba la forma deseada. Luchaba, la moldeaba con fuerza bruta y muchas veces la pieza se rompía. Un día un viejo maestro observó su trabajo y le dijo: «Hijo, la arcilla no se doblega ante la fuerza, sino ante la comprensión. Conoce su humedad,
su temperatura, y la forma nacerá de su propia voluntad, no de la tuya. Así también nosotros, cuando comprendemos que nuestros bloqueos emocionales y patrones mentales no son enemigos a vencer, sino información a comprender, aprendemos a tratarlos como el agua que rodea suavemente el contorno de una piedra, erosionándola con paciencia hasta disolver su dureza. La flexibilidad no es la ausencia de forma, sino la capacidad de asumir cualquier forma necesaria. Cuando comprendes estas facetas, algo se integra en ti, una ligereza se instala en tu espíritu. Es el entendimiento de que la vida no te está retando, sino invitando a danzar con ella. No se trata de eliminar los problemas, sino de cambiar la forma en que te relacionas con ellos. La sabiduría del agua no juzga, no se lamenta, simplemente fluye. ¿Cómo puedes permitir que esta sabiduría transforme tu percepción de los desafíos cotidianos y te prepare para una práctica más consciente? Ahora que hemos explorado la esencia de la fluidez y la adaptabilidad, ¿cómo podemos anclar esta sabiduría en nuestra vida diaria, transformando la comprensión en una práctica viva? No se trata de una lista de tareas, sino de un arte, una secuencia de reflexiones matinales que nos permiten alinear nuestro ser con el flujo del día antes de tomar acción. Es un ritual, no una imposición, una invitación a despertar cada mañana con la conciencia de que somos parte de un todo mayor, listos para adaptarnos como el bambú ante cualquier viento. Imagina un cuenco vacío, esperando ser llenado con el agua clara del día. No tiene expectativas de lo que contendrá, solo está abierto, receptivo. Así como el cielo despejado no se aferra a las nubes que pasan, nosotros podemos aprender a no aferrarnos a los pensamientos o emociones iniciales de la mañana. La belleza de la simplicidad de este acto reside en su poder para crear un espacio interno, un vacío productivo que permite que la intuición y la claridad se manifiesten. Así como el bambú se inclina con el soplo más suave, tú también puedes inclinarte ante el comienzo de tu día, sin resistencia, permitiendo que la forma se revele. El ritual matinal que proponemos es una invitación a la quietud antes del movimiento. Al despertar, antes de sumergirte en las demandas del mundo, dedica unos momentos a lo siguiente. 1. Observación sin juicio. Siéntate en silencio. Percibe tu respiración sin intentar cambiarla. Observa los pensamientos que surgen como nubes en el cielo de tu mente. No los persigas, no los juzgues, solo míralos pasar. Este acto simple te entrena para el desapego, para ver sin reaccionar. 2. Sensación de flujo. Siente tu cuerpo. ¿Hay alguna tensión, alguna rigidez? Imagina que eres un bambú hueco, permitiendo que la energía fluya libremente a través de... Taoiseach visualiza el agua recorriendo cada célula, disolviendo cualquier bloqueo. Este es el primer paso para cultivar la fluidez emocional a nivel físico. 3. Intención de adaptabilidad. Antes de levantarte, establece una intención suave para el día. Hoy me adaptaré con gracia a lo que surja. Fluiré como el agua, cederé como el bambú. No es una exigencia, sino un permiso, una apertura. Hubo una vez un jardinero que, cada mañana, antes de trabajar en su jardín, se sentaba bajo un viejo bambú. Observaba cómo sus tallos se balanceaban con el viento, cómo sus hojas susurraban una melodía de aceptación. Al principio, el jardinero se sentía impaciente, queriendo empezar la labor. Pero con el tiempo, este ritual de observación silenciosa transformó su enfoque. Aprendió a trabajar con la naturaleza de las plantas, no contra ellas, y su jardín floreció como nunca antes. Descubrió que al alinearse con el ritmo natural del bambú, se alineaba también con el ritmo de su propia vida. Si al principio estas prácticas parecen difíciles, o si tu mente se resiste a la quietud,
Recuerda que el Tao no busca la perfección instantánea, sino la constancia en el camino. No se trata de eliminar la dificultad, sino de aprender a danzar con ella. El beneficio central de esta práctica, que es el desarrollo de una intuición aguzada, no surge de la imposición, sino de la sintonización. A medida que cultivas esta fluidez, empezarás a percibir las corrientes ocultas de la vida, a sentir la dirección más armoniosa antes de que la razón la formule. Será como si el universo te susurrara sus secretos y tú, como un bambú sensible, simplemente te inclinaras en la dirección correcta. Ahora, con la honestidad que solo el silencio puede despertar, ¿cuál es el peso más persistente que tu alma ha cargado hasta hoy, ese que se resiste a disolverse y que sientes que te impide vivir en plena fluidez? Escribe una sola palabra o una frase en los comentarios. Confrontar la verdad es el primer paso para soltarla. El camino del Tao no es una meta a alcanzar y luego abandonar, sino una danza perpetua, una integración continua con los ciclos y ritmos de la vida. A medida que cultivamos la fluidez emocional y la adaptabilidad a través de la práctica, descubrimos que el beneficio central de una intuición aguzada no es un don místico reservado a unos pocos, sino el resultado natural de reconectarnos con el flujo universal. Es como el bambú que, con cada temporada, afianza sus raíces y flexibiliza aún más su tronco, volviéndose más sabio y resiliente. Imagina las estaciones del año, la explosión de la primavera, el esplendor del verano, la melancolía del otoño, el reposo del invierno. Cada una fluye hacia la siguiente, sin resistencia, sin apego a su forma actual. Del mismo modo, nuestra intuición, al alinearse con este ritmo cósmico, se convierte en una brújula interna, una guía sutil pero infalible que nos orienta a través de las complejidades de la existencia. Ya no necesitamos luchar contra la corriente. Aprendemos a sentirla, a anticiparla y a movernos con ella. Cuando desarrollas esta intuición aguzada, el mundo se revela de una manera diferente. Las decisiones ya no son el resultado de un análisis exhaustivo y estresante, sino de un conocimiento profundo y sereno que surge desde tu centro. Sabes cuándo avanzar y cuándo detenerte, cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo ceder y cuándo mantenerte firme, no por una regla externa, sino por una resonancia interna. Es el eco del Tao, el susurro del universo en tu corazón. Retomando la sabiduría de nuestra introducción, aquella que nos invitaba a observar la flexibilidad del bambú, podemos decir que el cultivo de la intuición es precisamente el arte de afilar esa sensibilidad. Es como si cada práctica de alineación, cada momento de observación consciente, nutriera las raíces de nuestro bambú interior, haciéndolo más receptivo a las corrientes sutiles del mundo. La desconexión con el flujo universal, que una vez nos causó tanta rigidez y sufrimiento, se disuelve, dando paso a una sensación de pertenencia y de profunda comprensión de nuestro lugar en el gran entramado de la vida. La intuición aguzada nos permite, como al agua, rodear los obstáculos, encontrar la vía de menor resistencia y, al hacerlo, conservar nuestra energía vital. Nos libera de la necesidad de controlar, permitiéndonos confiar en la sabiduría inherente del proceso vital. No es una fuga de la realidad, sino una inmersión más profunda en ella, una capacidad para ver más allá de la superficie y conectar con la esencia de las cosas. Así como un hábil barquero no lucha contra las olas, sino que se desliza entre ellas, el ser humano con intuición refinada navega la vida con una maestría silenciosa. No evita las tormentas, pero sabe cómo ajustar sus velas. La vida, con sus desafíos y sus alegrías, se convierte en una danza, no en una batalla. Y lo más hermoso de todo es que este estado no requiere de grandes hazañas o de retiros en
Solitario. Se cultiva en la quietud de las mañanas, en la observación de la naturaleza, en la suave aceptación de lo que es. Permítete seguir cultivando este espacio de fluidez. Es el camino hacia una vida vivida con gracia y sabiduría auténticas. Que esta brújula interna te guíe siempre hacia tu verdadera esencia. Hemos recorrido juntos un sendero de contemplación, desvelando la profunda sabiduría que la naturaleza nos ofrece a través de la metáfora del bambú y la fluidez del agua. Hemos visto cómo la rigidez, tanto mental como emocional, no solo nos encadena a patrones de sufrimiento, sino que también afecta nuestra salud física, manifestándose en un eco de desequilibrio. Aprendimos que el Tao nos invita a una comprensión paradójica, que la verdadera fuerza reside en la suavidad, que la victoria se encuentra en la adaptabilidad y que la disolución de nuestros bloqueos no exige una lucha, sino una rendición consciente a la corriente de la vida. Hemos descubierto que el principio de la adaptabilidad, lejos de ser una debilidad, es el camino hacia una fluidez natural que ya habita en nuestro ser. Nos hemos asomado a la práctica de reflexiones matinales, no como una imposición, sino como un ritual sagrado para alinear nuestro espíritu con el flujo del día, permitiendo que la intuición aguzada se convierta en nuestra guía más fiel. Esta intuición es la voz del Tao resonando en nuestro interior, una brújula que nos orienta sin esfuerzo, sin miedo, hacia la armonía y la paz. El Domos, bambú que con tanta elegancia encarna este camino, no nace flexible, cultiva su adaptabilidad a través de cada tormenta, de cada brisa, de cada cambio de estación. Así también nosotros, en la cotidianidad de nuestros días, tenemos la oportunidad de cultivar nuestra propia resiliencia y gracia. No se trata de erradicar las dificultades, sino de transformarnos en seres capaces de danzar con ellas, de integrarlas en nuestra experiencia sin que nos quiebren. La vida es un río constante, y nuestras emociones, nuestros pensamientos, son las aguas que lo componen. Al aprender a fluir como el río, a ceder como el bambú, nos liberamos de la ilusión del control y nos abrimos a la sabiduría inherente del universo. Esta es la esencia de la no acción, Wu Wei, una acción alineada con el flujo natural, sin esfuerzo forzado, que nos lleva a resultados más armoniosos y sostenibles. La paz no es la ausencia de la tormenta, sino la calma que reside en el centro de nuestro ser, permitiéndonos observar la tormenta desde una perspectiva de profunda serenidad. Que la imagen del bambú danzando con el viento quede grabada en tu memoria como un recordatorio constante de la flexibilidad que vence. Hemos compartido un viaje de autodescubrimiento profundo, desvelando verdades ancestrales que pueden transformar tu existencia. Pero el verdadero cambio no ocurre solo con la escucha, sino con la acción, con la voluntad de aplicar estas sabidurías en tu vida. Esta es tu última oportunidad, tu punto de inflexión. ¿Vas a permitir que estas palabras se desvanezcan como el viento o vas a anclarlas en tu ser, en tu práctica diaria? Si sientes que una parte de ti se resiste al cambio, que prefiere la comodidad de lo conocido, incluso si es doloroso, entonces esta invitación es para ti. No dejes que el miedo a lo desconocido te robe la serenidad que ya te espera. Este video puede ser solo un eco si no permites que su mensaje resuene en tu vida. ¿Estás dispuesto a dar el primer paso hacia una existencia más fluida y armoniosa? Te insto a que te comprometas ahora mismo. Suscríbete a este canal para que juntos continuemos explorando las profundidades del Tao. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna enseñanza que despierte tu sabiduría interior. Y sobre todo no dejes este espacio sin dejar una sola palabra o frase en los comentarios que represente tu compromiso inquebrantable con la flexibilidad del bambú. Tu futuro, yo
te lo agradecerá. Actúa ahora.